Pues un gusto siempre, ¿no? Compartir la palabra, adorar a nuestro Dios. Hay algo que está pasando y yo percibo la presencia del Señor. Y Dios ha sido bueno. Y Dios trae una palabra que está adorando el Señor. Yo sé que va a hablar. Amén. Así que te voy a invitar un momento más. Que te pongas de pie, vamos a leer el libro de Job, capítulo 9, versículo 16 y versículo 17. En el libro de Job, capítulo 9, versículos 16 y 17. ¿Ya estamos ahí? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Yo lo leo, los dos versículos, luego usted los lee, ¿eh? Amén. Vamos a hacer una lectura doble. Yo leo y después los mismos versículos usted los lee. El 16 y el 17. Lo vamos a repetir dos veces. Amén. Job, capítulo 9, versículos 16 y 17. Y tendremos un título del mensaje que es Respuestas imperceptibles. Respuestas imperceptibles. Vamos a leer. ¿Estamos ahí? Lo leo yo y después usted, los dos versículos. Dice así, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. ¿Usted? Gloria a Dios, aleluya, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu ambiente, por tu palabra. Sea tu nombre glorificado. Y te pedimos que hables. Sé que tú lo harás. Tu Espíritu Santo está aquí. Que Él guíe mis pensamientos, mis palabras y todas las cosas. Prepara el corazón. Trae un despertar, trae un avivamiento, trae una renovación, una edificación poderosa a nuestras vidas. Que sea un antes, que sea un después, y que esta palabra, Señor, transforme y bendiga los corazones y seamos más maduros cada día, según tu gracia y tu favor y el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. ¿Cómo se llama el título? Respuestas imperceptibles. Amén. Las tribulaciones pueden tener el poder de cambiar o de afectar nuestra percepción espiritual. La percepción natural yo creo que siempre permanece bien, pero la percepción espiritual puede ser cambiada, movida, afectada por las tribulaciones. Cuando alguien se encuentra en una situación difícil, empieza a haber también ataques del enemigo. Dios trae la prueba y a veces, o no, mejor dicho, a veces, siempre, Satanás va a aprovechar la prueba para empezar a traer diferentes pensamientos y trastornar nuestra percepción espiritual. Y nosotros vamos a estar orando y quizás muchas veces vamos a tener respuesta, pero no lo vamos a percibir. Quizás Dios está respondiendo, pero no lo podemos percibir porque la tribulación nos puede estar cegando.
o Satanás aprovechando la tribulación, la prueba, el problema, la enfermedad, el pleito familiar, el temor que le tienes a las cosas, a la vida, puede estar afectando nuestra perfección. Y es muy importante hablar de la perfección, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice que para él son locura, porque esas se disciernen espiritualmente. Entonces tenemos que tener discernimiento y una percepción adecuada. Debemos de mantenerla. Por eso en la prueba es importante mantener la fe, mantener la disciplina espiritual, para que cuando oremos entendamos cómo es que Dios se está manifestando, y a veces no nos damos cuenta porque hemos perdido la perfección espiritual. Y el hombre natural, nuestra parte natural, es la que está fuerte, manifiesta, y es la que quiere correr, es la que empieza a dudar, es la que empieza el diablo a mover. Lo natural es para lo natural. Vivimos en un mundo físico, natural, cosas seculares que tenemos que atender. Por eso la parte natural Dios no la va a eliminar, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener la parte espiritual ajustada al Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Y hay muchas también respuestas de parte de Dios que no se las atribuimos a Dios. Muchas veces oramos y se le atribuye a la casualidad, se le atribuye hasta la suerte o a la bondad de un ser humano, y nos desenfocamos de Dios. Hay personas que dicen, bueno, esto fue casualidad, pero no, fue una respuesta de tu oración. Pero a veces se lo traemos a la casualidad. Entonces nosotros perdemos la percepción y empezamos a pensar como las personas allá. Cuando la percepción va bien y de pronto se pierde, empieza uno como a volver atrás en los pensamientos, en la forma de pensar. Quizás sigue viniendo al templo, no anda en adulterio, ya no se alcoholiza, pero su percepción se está adaptando a la forma natural, y muchos ni siquiera han dejado su forma de pensar de antes. Por eso cuando se habla de los pastores, se habla de flojos, y más si se dedica a tiempo completo, es un perezoso, un bueno para nada, es un ladrón, y así hay cristianos en la iglesia que lo piensan así, porque su percepción no se ha adaptado a las cosas espirituales. Sigue el hombre natural muy fuerte. Entonces tenemos que saber separar lo natural de lo espiritual. Entonces tenemos que darnos cuenta y saber darle la gloria a Dios por todas sus respuestas. Pero ¿qué pasa cuando son imperceptibles por la dureza de mi corazón? O por menospreciar quizás también su respuesta. El texto que leímos dice, si yo le invocara y él me respondiese, aún, ¿cómo dice? ¿Se me fue? Si yo le invocase y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. O sea, teniendo la respuesta, muchas veces no creemos, no la vemos, pasa imperceptible. Y eso tiene que cambiar, amados hermanos. Eso tiene que cambiar. Que el ventilador me mueve acá. Prefiero sudar tantito. Gracias. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que romper con esa parte que nos hace imperceptibles a la respuesta de Dios. Porque eso nos hunde y nos hace creer, Dios no me escucha, yo estoy solo. Que ore por mí fulano, porque a él sí Dios lo va a escuchar, a él sí Dios le va a hablar. No, es que a ti también te escucha, pero si no despiertas, si no tienes una percepción adecuada,
si no aprendes la palabra, si pasas 20 años en el Evangelio y nunca renuevas tu mente y sigues atrapado en un cascarón de miedo, en un cascarón natural, ¿cuándo te vas a dar cuenta de la respuesta de Dios? Y siempre vamos a estar así, espiritualmente, chiquitos. Debemos ser niños en malicia, pero no en el modo de pensar. Debemos de entender la palabra. ¿Quién vive? Cristo. Entonces no es casualidad, es Dios respondiendo, porque Él le da la gloria, la casualidad, la suerte. Entonces se tiene que orar por todo. Y dice la Biblia, y lo que no proviene de fe es pecado. Y la fe es creer que Dios te está respondiendo, aún en lo más mínimo. Y a veces no nos damos cuenta que Dios nos responde. Dios quiere que tú te des cuenta que no sea imperceptible su respuesta en tu vida. También otras veces Dios no responde como esperábamos. A veces la respuesta no es como la esperaba. Si Dios no me ha respondido, ya respondió. Y pasa imperceptible porque no hizo las cosas como tú exactamente la pediste. Yo he visto a Dios que es muy exacto a veces para dar respuesta, pero exacto, de tal manera que hasta no horarios. Estamos un evento que organizamos hace años en el Zócalo, y estaba una nube que yo decía, no puede ser, si esto cae, no va a haber nada allá en el Zócalo. Y lleno de nube, y oraba que se quitaran, y oraba que saliera el sol, pero no pasaba nada. Pero le dije, mira Señor, si es posible, si tú quieres y es necesario que yo esté bien, pero danos chance, hasta las 10 de la noche, para que ya podamos estar en casa y ya acabó el evento, ¿no? Bueno, estaba la nube, nos fuimos, predicamos, oramos por varias personas, Dios las tocó y pasó algo muy bonito. Y ya cuando nos llevamos a casa y siento una gotita que cae y veo la hora, 10 en punto. ¡Aleluya! En punto. Y así hay otras oraciones que yo te podría contar exactas. Y muchas son sobre lluvia, la gente no le gusta llorar por la lluvia. Está en su tiempo, pues porque está en su tiempo hay que orar para. Pues está en su tiempo, hay que mover los tiempos. La fe mueve montañas. Ahora Google dice si llueve o no llueve. Si dice Google que va a llover y tenemos culto, hay que orar para que no llueva. Aleluya. Pero estamos imperceptibles, ahora estamos tan en lo natural. Fíjate, ¿qué va a aumentar? La ciencia y la maldad. ¿Y qué va a desaparecer? La fe. ¿Quién está robando la fe también? La ciencia. Ponemos nuestra confianza en todo. Si el médico dice se va a morir, dime, voy a morir. Bueno, eso dice el médico. Pero ¿qué dice Jehová? Por mis llagas fuiste curados. Aleluya. Pero si tu percepción no está en eso. Y no desacreditamos a los médicos. Ellos hacen su labor. Vamos a tener uno pronto. Pero Dios está arriba de todo ser humano, de toda ciencia. La maldad le roba la fe. Entonces, no podemos permitir que la maldad, la ciencia, las tribulaciones, los comentarios, las filosofías, los ateos, los satánicos nos roben nuestra percepción de Dios. No podemos permitir que porque no vemos la respuesta exacta, quiere decir que Dios no te ha respondido. Lo que no sabes es ver la respuesta. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Muchas veces sus respuestas son paulatinas. Y cuando hablamos de paulatinas no estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando de que son graduales, progresivas. Y muchas veces la respuesta no va a ser así tan de golpe. Uno quiere rápido. Pero a veces Dios ya está trabajando. Pero pasa fuera de tu percepción. Tu percepción no lo capta. Y ya está Dios actuando. Nada más que nosotros no vemos eso, no lo percibimos. Pero entre más estés en el Espíritu vas a percibir, mira, aquí ya Dios puso un granito. No me puso todo el castillo, pero puso un granito. Y a veces como no vemos los granitos y los pequeños ladrillos, estamos desesperados, Dios no me escucha, ya me dejó solo, ¿en qué pequé? Esa es la falta de percepción y de convicciones de la palabra de Dios. Empezamos con el hombre natural y la carne
empieza a tomar señorío y el diablo poniendo sus granitos en ti. Entonces, no significa que no ha respondido Dios, sino que está progresivamente. Porque estás en un proceso, estás en una transformación. La respuesta muchas veces no es quitar el problema. Eso es lo que no nos gusta. A mí no me gusta. que la respuesta sea no quitar el problema. Quizás Dios quiere que comprendas el propósito del problema. Y eso es lo que a veces no vemos. Es que no pasa y por más que oro no pasa. Y Dios está queriendo que veas el propósito. Porque Dios quiere ser algo más trascendental de lo que tú estás pensando. Porque Él va a obrar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¡Aleluya! Es algo más trascendental. Marta y María querían la sanidad de Lázaro, pero Jesús tenía la resurrección de Lázaro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! No va a ser algo más trascendental. ¿Y sabes qué es lo más trascendental? Que tú te parezcas a Cristo. Que crezcamos en la madurez. Algo grande. Dice la palabra: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cuando tú pienses que no te ha respondido, acuérdate de esa palabra. Porque Dios tiene algo más trascendental, algo más grande. Mi alma alaba al Señor. El ladrón vino a robar, matar y destruir, pero no vino, dice el Señor, a dar vida y vida en abundancia. Pero no la percibe, no la mira. Pero hoy vamos a ver, el Señor abrirá nuestros ojos. Te voy a dar 7 formas que yo he visto que el Señor responde. Te la voy a dar en lista si le quieres apuntar de una vez. Número 1, quitando el problema. Esa ya no hay ni que explicarla. Esa ni modo que no entendamos. Estoy enfermo y me sanó, ya. Estamos al borde del divorcio, pero ahora nos amamos más, ya no hay divorcio. Ya respondió. ¿Ah? No tiene dinero, ya le llegó una ofrenda de 15,000 dólares. Pues ya, aleluya. Estamos profetizando porque no ha pasado. Entonces, quitando el problema es la 1. La segunda es la predicación ahorita. A lo mejor Dios te está respondiendo ahorita a tu oración y ni cuenta te das. Cuando alguien se para aquí, a veces hay respuesta de oración. No quita el problema, pero te trae una palabra en la predicación. Sí, pero como estás tú en los frijoles, en el celular y pensando en no sé qué tantas cosas, y no vienes a buscar tu respuesta de oración mediante la predicación, uno tiene que saber que ha orado. Entonces, la predicación. La otra es, no te voy a profundizar en cada una, leyendo la Biblia. A veces Dios responde cuando lees la Biblia, pero a veces no lo percibes, porque tú quieres que quite el problema, no leer algo allá. Lo que leí como que no me supo. A lo mejor ahí está la respuesta, pero tu percepción no lo entiende. 2, de profecía. 5, meditando en tu corazón, autoanálisis. 6, revelación, que puede venir por visión, sueños, voz audible de parte de Dios. Y 7, la que menos a nadie le hace caso, pero como la buscan, pero no hacen caso. Consejo pastoral. Pastor, que mira, y le dicen la cosa al pastor, y pasan 15 días, no pasa nada. ¿Y eso el consejo? No, pues no lo he hecho. ¿Cómo está raro? Vienen a pedir consejo para no ponerlo por obra. Bueno, entonces, todos quisiéramos quitar el problema, pero a veces Dios te va a hablar en la predicación. Entonces, muchas veces venimos, híjole, ¿cómo decirlo? Como si fuera un club social. Vine a convivir, a cumplir con Dios. Y eso no es así. Vine a ver que Dios me va a hablar hoy en ese mensaje. Venir con propósito a escuchar la palabra, porque en esa predicación puede estar la solución de ese problema. A veces en la predicación está la solución en una palabra.
o en todo el mensaje, si lo logras entender, lo capturas con tu corazón, dices aquí. Pero cuando no estamos, ahora sí que despiertos a entender la palabra, a ponerle atención, le va a pasar como a Saúl, que dice, bueno, es que oía al pueblo, dice, y el pueblo me dijo que para qué mataba todo, hay que dejar vivo al rey, hay que dejar los animales para sacrificio, porque no hay atención. Dice la palabra que debe de haber atención. Cuando tú vengas, pon atención a la predicación. Conéctate, no te distraigas. Si alguien te pregunta algo, dile, no, pero estoy sordo para ti. A veces hay que hacerse el sordo, porque es necesario que nosotros pongamos atención. Mira, el poder de la atención, te voy a decir una cosa. El poder de la atención es la siguiente. Yo estaba viendo un video y apenas me estaba llenando de fe. Nada más voltearon la cámara del predicador y se cortó. ¿Qué pasó ahí? Porque tus sentidos es por donde va a llegar el poder. La fe, vista, oídos. Tus sentidos naturales y sentidos espirituales deben estar conectados. Y lo natural es igual. Están manejando, hablando para adentro, al rato ya chocó allá. Dios no me guardó, no. Que no están bien en tus sentidos. Tenemos que tener buenos sentidos de enfoque, concentración. Cuando uno oye la palabra de estar enfocado. Pero estamos pensando otras cosas. Nada más es como pasar el tiempo, algo religioso, un ritual. No venimos a hacer rituales. Venimos a oír una palabra que trae una solución a mi vida. Una palabra que va a cambiar mi corazón. Una palabra que me va a dar la idea, la sabiduría para que se cambie el matrimonio, para que se cambie esto, el otro. Amén. Amén. Entonces, hay que poner atención a la predicación. Cuando lea la Biblia, busque la respuesta de su oración. Pero si la lee nada más como periódico o por una disciplina espiritual, lo cual es muy bueno, pero tenemos que ser más prácticos. No nada más la disciplina de vuelta. Ya cumplí con mi hora de leer la Biblia. ¿Y qué entendió? ¿Quién sabe? Ponga una libreta y diga, a ver, yo entendí esto, entendí el otro. La gente no le gusta pensar ahora. A veces yo a veces a la gente le caigo mal, porque les hago pensar. Le digo, es que dime. No, piensa. ¿Qué tiene un cerebro? Hay que pensar. No nos gusta pensar. ¿Quieren que nos digan todo así? Si hay cosas tan obvias y todavía están preguntando. Entonces cuando leen la Biblia igual, hay cosas claritas. Y tú, ¿por qué no me respondes? Haz esto. Y lees por acá y haz esto. ¿Qué me pasó a mí? En mis inicios, como muchos saben, yo estuve preso, conozco al Señor. Cuando conozco la casa del Señor, yo empecé a diezmar, porque ni pregunté, o vi que diezmaban, vi que dijeron diezmo, y dice la Biblia, y yo no andaba que sí, que si no. Era un poquito, pero ahí está. Porque no es de cantidad, es de porcentaje. Pero me cambia la percepción cuando empiezo a pagar renta acá afuera. El diablo llegó, ya no diezmes, a pagar renta. Y empieza a cambiar la percepción. Y sí, le hice caso, pues. Al rato pedía fiado. Trabajaba en ese entonces. Trabajaba en un hotel. Trabajé en el guitarrón y trabajé en el Ávalo, cuando era Ávalo. Entonces, yo diezmaba ahí. Y empecé a pedir fiado. Y se abría la Biblia en el mismo proverbio. Y yo me hacía loco, pues. ¿Será? O no sé. 5 veces se abrió en el mismo día, en el mismo proverbio. Y todavía se hace uno como que no percibe. Ya te respondió, no creeré que me haya respondido. Se abría y decía que el que, ¿cómo dice ese proverbio? Que el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Y siempre ahí, será el diezmo. ¿Cuánto qué va a hacer? Y una hermana me agarra, la que le pagaba la comida hace la semana, cuando pagaban, dice, no me molesta que me pida fierro, pero antes me pagaba así. ¿No será que dejó de diezmar? ¡Aleluya! Pero la percepción me la había torcido él, diablo y la carne que bien venía. Porque uno le está dando diablo cuando se siente bien.
Entonces, uno oraba, ¿por qué? Y ahí estaba la respuesta. 5 veces el mismo día, hermano, y todavía se endurece el corazón, se hace loco, la perfección no le funciona. Pero tenemos que tener comunión con Dios y creer lo que Dios nos dice. Creer lo que Dios nos dice en la Biblia va a ser un rema, una palabra poderosa que te va a hacer caminar en el mar como Pedro. Aleluya. Una palabra de Dios puede cambiar tu situación o darte las fuerzas hasta que Dios cambie la situación. Porque, ¿cómo caminó Pedro en ese mar? Por fuerte, ¿no? Porque Jesús le dijo, ven. Y él creyó a ese ven. Y ese ven lo hizo caminar. Cuando dudó del ven, empezó a hundir. Cambió su percepción. Pues la respuesta está ahí. Y si no, o sea, estás caminando con ese rema, cuando empieza la duda ya te cambió la percepción. Entonces ya no estás en la respuesta de Dios. Si Dios no me ha respondido, oye, ya iba bien en el camino. ¿Cómo que Dios no te respondió? Pero tu duda, tu incredulidad, te hace creer que no funcionó la respuesta de Dios. O que no era de Dios. El problema está en la duda. ¿Y en tu percepción? Don de profecía. Muchos agarran el don de profecía para emocionarse. Pásame acá, está el varón de Dios. Dios me muestra así, así, así. ¡Ay, sale! Ya mata la lengua. Pero se acaba ese momento y la profecía se le olvidó. Y ahí estaba la respuesta de la oración. Pero ya se le olvidó. Nada más quería sentir el espíritu. Y ese don profético hay mucha gente así. Y cuando no hay profecía mayor, Dios me habló. ¿Y tiene que haber profecía para todos? ¿Cómo está esa percepción? Dios te responde y tomas en poco el don de profecía que te trae una respuesta de Dios, no de Peña Nieto. Y de Claudia, a todos quieren conocer a Claudia, conoce a Dios mejor. Alábale si puedes. Amén. Entonces, el don de profecía es tu respuesta. Hay gente que a mí, cuando después de profetizar, que Dios me permite la palabra, ¿por qué me dijo eso, hermano? O si yo no sé menos, si tú no sabes menos yo qué voy a saber, yo te digo lo que Dios me dice, yo qué voy a saber tu vida. O sea, no sabes ni lo que oran, ni cómo viven, ni qué ministerio tienen. Uno que, ¿por qué me dijo eso, hermano? O si yo no más hablo lo que me dijo, yo qué voy a saber. El profeta no sabe por qué lo dice. El don de profecía no es porque uno sepa. Sería consejo, ya no sería profecía. No sería palabra de ciencia, ni discernimiento, ya no es eso. Entonces la gente piensa que uno sabe, no sé por qué preguntan a uno. ¿Y por qué me dijo? O revise su vida, qué le pidió a Dios. Pero ya no saben lo que le pidió a Dios. Y ahí está, Dios revela. Un caso. Estoy yo en el mercado y hice cultos como 2 años. Ya hace como, tendré eso, 10, 12 años, ni me acuerdo. Llegó una muchacha y empezó a hablar del Señor. Y la palabra fue esta: tú estás orando para poder cantar delante del pueblo de Dios alabanzas. Yo, ¿cómo voy a saber eso? Ella empezó a temblar, empezó a llorar, cayó de rodillas, hasta sonaron las rodillas y no le pasó nada, ¿no? Nada más sonaron. Y yo ahí sí le pregunto, ¿qué pasó acá, no? Oye, hermano, disculpe, nadie sabía eso, nada más Dios. Era de Dios la palabra. Ahora, viene un consejo en esa palabra, pero tienes que sujetarte a mi palabra y a tus padres. Pero, si esa hermana, en vez de obedecer, ya andaba con el mundano, ya andaba con el de la maña y no se sujetó a la palabra. ¿Cómo pues? Entonces, háblame, Señor, respóndeme esto, y te habla, pero no lo entendemos, y el consejo lo dejamos fuera. En quinto lugar, hay que meditar en nuestro corazón. El Salmo 119 dice que tenemos que meditar en nuestro corazón y las palabras que hablamos. Entonces, a veces Dios no quita el problema para que tú mismo digas, tomes conciencia y digas,
¿por qué no me lo quitas? Analiza tu vida, analiza tu corazón, analiza tu situación. ¿Puede Dios responderte esa respuesta en esa condición? Pero a veces no pensamos, pues, dámelo, Señor, dame el carro. Tiene 12 años, pero quiere el carro. Ni a los pedales le va a llegar. Entonces hay cosas que Dios te las va a dar, pero no es el tiempo. Y tienes que analizar tu corazón. Si en una condición de ira, de enojo, de amargura, ponme de pastor. ¿Cómo? Pues no es posible. No es posible. Tiene que salir esa condición de ira, esa condición de enojo, esa condición de tantas cosas, para que entonces Dios ahora sí te va a un pastorado. Pero no sacamos la condición y decimos que Dios no me quiere en el ministerio. Es que Dios no, sí te quiere. El problema es que a lo mejor no has cambiado ciertas cosas que van a entorpecer el ministerio y van a hacer daño a otros. O sea, no es emociones, hermanos, es la voluntad de Dios, su propósito, y que tú limpies, que yo me limpie mi corazón. El que se limpia de estas cosas será instrumento útil al Señor. Aleluya. Dios tiene que hacer un autoanálisis. Yo estoy orando, Dios me responde, pero a veces no lo puedo ver, porque yo quiero que quite el problema en vez de que cambie mi corazón, en vez de que cambie mi carácter. Y Dios te está diciendo, no quito el problema hasta que cambie tu carácter. A veces está la esposa llorando, mi esposo es un borracho, un esto, no cambia. Cambia tú, dice el Señor. Si Él no quiere, tú cambia para que Él cambie. Para que por medio de la palabra, de las acciones, sin la palabra, se conviertan en la vida. Es que a veces, fíjate, llegan las profecías y todo pasa al revés. Porque viene a probarte. Dice el Señor que va a cambiar tu esposo. Aleluya, llega bien contenta y la recibe con un descontón. Dios mío. No, esa profecía no fue de Dios, dice. No, es la prueba. Y a ver si le crees, sigue creyendo a Dios o ya no. ¿Ah? ¿Qué tiene que suceder? Que el cristiano debe de aprender a amar como Cristo ama. Y a veces va a costar porque vamos a poner la mejilla, vamos a caminar la doble milla, y dice para que seas hijo de Dios. O sea, preséntate como hijo en tu diario vivir. Porque muchas veces queremos que Dios haga milagros de Dios. No, hazte hijo. O sea, eres hijo por la fe. Pero ahora transforma ese carácter, llénate de mi amor y preséntate como hijo en las acciones, no nada más en la fe. Que seamos misericordiosos como el Padre. ¡Aleluya! Entonces a veces tú estás orando, cambia el esposo y dice Dios, aprende esto, aprende a atenderlo. Ya dijiste por qué borracho y ya no le voy a servir la comida. ¿Sí? Y empezaste en una actitud porque tú quieres cambiar al esposo o a la esposa, porque los hermanos no dicen nada más para nosotros, bueno, a la esposa también, al hijo, al padre, no sé, al amigo que está ahí pero no puede. Y a veces queremos nosotros, con nuestro carácter, con nuestras cosas, meterle el evangelio, que seremos una aguja espiritual. Yo no le meto el evangelio, hermano. Una inyección espiritual. Pero no, es que tiene que ser tú. Tú debes de ser ese medio. Entonces tenemos que analizar nuestro corazón, porque Dios nos está respondiendo, porque yo estoy estorbando, pues. Ya, perdón. Pero somos el estorbo de nuestras respuestas, como las queremos. Entonces Dios te responde, cambia tú. Analiza. Número 6, revelación, que puede ser una visión, sueño, voz audible. Y a veces llega eso y como que no nos damos cuenta. Y entonces pasan los meses, los años y dice, ¿por qué no cambia el problema? Ya te dijeron en visión. Ya te dijo el Espíritu Santo en sueño. ¿Por qué no cambia tu problema? Pero no haces caso. Entonces está orando por una respuesta y cuando tiene la respuesta no la toma. No le cree a Dios. Aunque me respondiese, dijo Job, aún no creeré. Si no meto mis manos en el costado, si no pongo mis manos en los hoyos de los clavos, no creeré. Hay gente que quiere pruebas.
Si Dios no es para que lo busquen con la ciencia. Es más, el método científico es absurdo para pensar en las cosas espirituales. Las cosas de la creación, la física es otra cosa. Ahí sí podemos usar el método científico. Pero para cosas espirituales, mismo que vayas a un laboratorio. O sea, la gente quiere pruebas tangibles, físicas, y aquí es espiritual. Por eso la percepción debe ser espiritual, porque es respuesta que la vas a entender en el espíritu. Y aquí va a venir una visión, un sueño o una voz audible y te va a decir. Una vez estaba yo en una situación, el Señor me guió al ayuno. Llevaba 10 días de ayuno. Bueno, entregaba, mejor dicho, 10 días, pero no de corrido. Entregaba. Yo decía, tengo tanto tiempo. Y no veía yo la respuesta, veía todo diferente. ¿Y sabes qué me dijo? Me dio una palabra del Señor, pero no te voy a decir porque no quiero dar los detalles en este momento. Pero algo me dijo. Piensa que lleva mucho tiempo. O sea, lo que te suelta. Y esa era mi respuesta, que tenía que aprender. Decirle, no, quita esto, quita. No, paciencia. Dios me habló que debo audiblemente, ¿sabes? Tan clarito, con palabras así como tú. ¿Y por qué había que hacer? Con paciencia. Uno piensa, ya ayuné como Dios me dijo, la solución ya. Y a veces no es así. Simplemente el ayuno ya está en las manos de Dios. Él sabrá cuándo va a solucionar el problema. ¿Amén o no amén? Y el séptimo, ya lo dije, el consejo pastoral. Yo estuve con el pastor Alderete y había una mujer que quería salir de la brujería. Quería salir y le pasaban cosas. Lo atacaba el diablo, le hacía un montón de cosas. Y bueno, tenía miedo la mujer. Y el pastor le dijo, va a ser así, así, así. Pasaron 15 días. Oiga, todo está igual. Ya ayunó así, ya hizo esto, otro. No, pastor. Entonces, cuando haga eso me viene a buscar porque es un consejo que no se toma. Porque pierde uno la percepción, o sea, recibe el consejo, pero uno empieza a pensar a su manera. Mejor le hago así. Porque a veces, perdón, pero ¿qué ofensa hacemos al Señor? Nos parece ridículo. Porque el hombre natural ve las cosas espirituales como ridículas, como locura. Ahora eso va a funcionar. El ateo dice, la oración es para qué sirve. Un agnóstico es eso. A veces hay un poco de agnosticistis aquí en la mente de los cristianos. Ateístis. Esos términos que acabo de inventar. No voy a buscar ese chiste. O sea, reaccionamos con duda, con incredulidad de una forma severa. Si no le creemos a la palabra, no le creemos a las cosas espirituales, vamos a perder el tiempo. Tenemos que creer en las cosas espirituales, en la palabra de Dios. Por eso hay puesto un pastor, para cuando tú no captas algo, no aprendes algo, el pastor tenga la habilidad que Dios le ha dado, darte un consejo. Y ese consejo es tu solución. Pero ¿cuántos guardan el consejo aquí? No me levante la mano, no me vergüenza la otra. Ni volteé a ver a nadie. Luego, aquí el esposo, el hermano de allá, le di el consejo en su casa. No le eche los ojitos así como. Entonces, el problema es que no se cumple el consejo pastoral. Haz esto así, así. Y lo que quieren ellos es que ores por ellos, descargar esa emoción, pero su problema no se va a ir con esa oración, se va a ir con el consejo. Perdón, es que a veces no se va a ir con la pura oración. La oración trajo el consejo. Si lo practicas, se va el problema. ¿Qué debemos hacer? 3 cosas. Hay que tener memoria de nuestras peticiones. A veces usted ora y llegó la respuesta y está imperceptible porque se le olvidó lo que pidió. Y ahí está la respuesta, pensó que llegó por algo, ¿no? Fue la respuesta, resolvió. Memoria, y si se te olvida, ya apúntela, si por ahí, apúntela en una libreta. Tal día pedí esto, ¿verdad? Luego me checa la libreta, la memoria respondió hace 6 meses, pero como no se acuerda, ya acá me respondió el Señor. ¿Sí me explico? Si nos falla la memoria, hay que apuntarla y tomar de 12.
Entonces, estar atento a los medios de Dios. Hay que estar atento. Amén. Y número 3, ¿cuáles son los medios de Dios? Ya les dije: predicación, leer la Biblia, don de profecía, meditar en tu corazón, revelación, consejo pastoral. Y número 3, y terminamos: no pensar en casualidades. Si estás orando, no es casualidad, hermano, saque esa palabra. Si usted pidió algo, mira, pasó algo apenas. Hace unos 2 meses, un hermano pastoreó en el 21. Y estaba: ya no puedo, ya no aguanto, porque me hace noche, que no hay carro para regresar a Acapulco. Y estaba, y que la maña, que los problemas, que los asesinos, que miedo con su esposa, me da miedo, y que estamos parados. Y empezó a pedir un carro. Bueno, le iban a regalar un carro al hombre y no lo agarró. Oye, le está pidiendo a Dios un carro, se lo están regalando con papeles en mano ya. Y dice que le dijo: ve a orar a Dios primero. Oye, te lo están dando. Dios ya te respondió. Pasó el tiempo y ayer estaba yo orando y le mandé algunos mensajes, estoy orando. Alguna petición, un carrito, y le dije: varón, usted ya se lo dio, vamos a orar como sea, pero se lo dio y no lo agarró. Sigue pidiendo carro como sea. Y luego Dios lo va a dejar pasar 40 años en el desierto para después darle el carro. Así le pasó a Israel. Ya tenía la promesa, ya tenía todo, pero no, le dio miedo. Ahora ya no, vamos a pelear, no, ya no, fueron y perdieron. Que Dios dice: bueno, si me la agarra bien. Por eso el Señor dice, tanto en Éxodo o en Números como en los Evangelios: ¿hasta cuándo no me creerán? El Señor dice: qué nación incrédula. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra percepción, y tú tienes que disciplinarte. Y la disciplina va a doler, porque vas a hacer cosas diferentes como no estás acostumbrado a hacerlas. Y eso es lo que cambia. Si no, no hay renovación. Va uno orando de nuevamente. ¡Ey, cambia esto! Cambia esto. Muévete en fe. Sí, me muevo en fe, pero en oración. En las acciones, en los hechos, ya no hay fe. Hay naturalidad. Hay Coppel. Señor Coppel. Prestamista. Bueno, ¿era fe o era el prestamista? Es que nosotros nos metemos en cosas. El hombre natural nos gana. Y ahora tiene la deuda hasta el cuello. Y por cosas que no necesitaba. Compró un celular. Se endeudó por un celular. ¿Te imaginas? Entonces, tenemos que transformar esto. Nuestra forma de percibir las cosas. Dios te ha respondido muchas cosas que tú no lo ves. No es que Dios no te esté respondiendo, es que Dios te está respondiendo, pero no has percibido su respuesta. Pero hoy vamos a pedirle al Señor que despierte nuestro espíritu, que nos haga entender sus caminos, percibir sus respuestas. Amén. Ponte de pie. Vamos a pasar frente a orar en el nombre del Señor.